de macrófagos de Clasley, que es el número, el M1 o el 2, que es el alternativo con diferentes subpoblaciones. En este caso, lo que se ve o se observa, por favor, ¿me pueden copiar, me pueden repetir si se está viendo la imagen y si me escuchan, por favor? Me sería de gran utilidad. Sí, doctor. Vale, gracias. Súper, gracias. Entonces, este macrófago, dentro de los productos que libera de citocinas y demás aspectos, libera también radicales libres, tipo ROS-NOS, que son productos del oxígeno, digamos, en sus diferentes formas activas. Y obviamente esto va a ser estimulado por las quitinas, proteasas, pues secreción de los parásitos o glicanos, lípidos, para estimular celeres, teleres, dendríticas, también estimula a los macrófagos. Eso va a provocar que haya un control a nivel de parásitos y una respuesta mayor de innate lymphoid cells tipo 2 y también de TH2 en la respuesta. También las células epiteliales eliminan alarminas, interleuquina 4, 13 y TSLP, ¿no? Entonces, en ese sentido, los granulocitos y los mastocitos también, que van a colaborar con esas sustancias de radicales libres, pues van a ser, obviamente, sustancias que van a liberar los parásitos de nuestro organismo. El TSLP, recordemos que es el Thymic Stromal Lymphoprotein, ¿no? El TSLP, que es una proteína muy conocida, entre comillas, y es una proteína que, vamos, estimula muchas células T, ¿no? En la maduración y también otras células. Innate lymphoid cell, las células linfoides innatas, que sería otro apartado bastante grande, luego veremos un vídeo hoy o mañana, en el sentido de que estas células linfoides tienen un precursor común, ¿no? Ese precursor común es el que se diferenciaría en célula NK, en Natural Killer, por interleuquina 15, se va a diferenciar en célula innate lymphoid cells tipo 1 por estimulación de interleuquina 7 y 15, y va a hacer que en este innate lymphoid cells se exprese TBET, en el NK se expresa TBET y EOMES. Ambas producen, por ejemplo, interferón gamma, TNF, ¿vale? Para el tema de control de virus o eliminación de células infectadas por virus y defensa bacteriana. También produce 12-18 que autoestimula la célula innate lymphoid cells y también a la NK. Luego tenemos la interleuquina 7 sobre este progenitor común linfoide o progenitor linfocítico común, por así decirlo, que estimula para que se produzcan las innate lymphoid cells tipo 2, que donde las cuales se expresan BCL11B, GIFI1, ETS1, GATA3, etcétera, que van a hacer que produzcan interleuquina 4, 13, AREC y 5 para control de parásitos y alergias. Siempre que esté 4, 5, 13 y también quizá 9, hablamos de control de parásitos siempre. Y luego tenemos la interleuquina 25, 33 y Thymic Stromal Lymphoprotein, también que tiene un aspecto importante. Si solo es interleuquina 7, pero con interleuquina 1, beta y 23, es innate lymphoid cell tipo 3 con NSR positivo, los fases de transcripción que expresan. Si es con interleuquina 1, beta y 23, ¿vale? Van a ser innate lymphoid cells tipo 3 NSR negativo o LTI, ¿vale? Les van a expresar, por ejemplo, interleuquina 22 y del tipo 3 NSR positivo, el innate lymphoid cells tipo 3 NSR negativo más LTI van a expresar 17A, 17F y 22 para la defensa de bacterias y obviamente para el desarrollo del sistema inmune y la homeostasis. Son 3 tipos de poblaciones, entre comillas, de células linfoides, ¿vale? Si ustedes quieren verlas de esa manera, o pueden verlas como 5 tipos subcelulares. ¿Por qué? Porque las 3 que son estas van a ser ya sea LTI, una linfoide cell tipo 3, NSR positivo, NSR negativo. Entonces, de esa manera, tenemos las células del sistema inmune linfoide. También no podemos dejar de hablar, hoy vamos a hablar un poco general de todo esto, hasta la presentación antigénica, y luego vamos a detallar más tarde lo que hace cada célula, innate lymphoid cell, los neutrófilos y demás, para por último ver lo que ocurre con la presentación antigénica que hoy nos corresponde, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otra célula estimulada dentro de la inmunidad innata, que es el neutrófilo. El neutrófilo tiene 3 funciones. Una, libera exostosis, 1, fagocita, 2, y 3, libera una red, que es la red de DNA, que se llama netosis.
Entonces, neutrofil, extracelular trap, liberación de una red de neutrófilos extracelular. Este material es DNA que contiene virus, bacterias y bloquea más o menos, o es como una telaraña que va a evitar eso. También libera otras citocinas, XL8, CSL3 para las dendritic cells. También aquí, por ejemplo, señales con antígenos que ingresan la bacteria, el macrófago, señales ITMI, receptores Scavenger, activación de TLR, NLR, SLR, SDS, etcétera, fagocitosis, estimulación de las NK vía interleuquina 1 beta, 12, 18, 23, TNF-alfa, se activan, libera interferón gamma, activan las dendritic cells y esta célula dendrítica va a madurar. Va a ser una célula dendrítica que madura. Cuando madura esta célula dendrítica ya tiene una función específica, que es presentar el antígeno. Hasta el momento únicamente hemos hablado de cómo reconoce el antígeno por TLR, NLR, SLR, RLR, los CDCs, ya sea de superficie o solubles, etc. Entonces, el reconocimiento antigénico siempre va a ser específico. El reconocimiento antigénico va a ser maduración de la célula dendrítica, esta que está en morado, ¿vale? Con sus prolongaciones bastante grandes, en las cuales por mayor prolongación, mayor superficie de exposición, ocurre para presentar antígeno a la CD4 y presentar antígeno ya sea a la CD8. En ese sentido, los antígenos externos que se encuentran fuera de la membrana celular o antígenos internos, aquellos que han ingresado dentro de la membrana o son componentes degradados o componentes mutados, etcétera, que puedan tener, pues esos componentes también son importantes en el sentido de presentar el antígeno. Cada uno tiene diferente forma de presentar el antígeno, ¿vale? Que si el antígeno va a tener diferentes formas de presentación antigénica. Esta presentación antigénica que tenemos aquí en este gráfico es un resumen obviamente bastante grande y grosero en ese sentido. ¿Por qué? Porque involucra mucho más aspectos bioquímicos que la verdad no vale la pena porque se supone que tienen conocimiento de esto en segundo año, entonces un poquito ir atrás es complejo, ¿no? Es como Back to the Future, ¿no? Volver al futuro, es un poco difícil. ¿Vale? Entonces vemos lo que ocurre. El reconocimiento de patrones, ya sea TOL, NLR, SLR, RI, etc., hace que este patógeno externo se internalice con un endosoma. Ese endosoma luego es procesado para obtener la variante inmunológica más importante de reconocimiento. ¿Cómo se llama a esa parte del antígeno que se reconoce de mejor forma? ¿Cómo se llama? Jóvenes. ¿Tiene algún nombre a la parte más antigénica de un antígeno en general grande, gigante o no? Doctor, si no me equivoco, se denomina epítopo. Muy bien, epítope o epítopo. Está bien, cualquiera de los términos es correcto. Muchas gracias, señor. Entonces, epítope va a hacer que se una a una molécula. Esa molécula va a expresar y decir, miren, esto no es mío, es raro, ¿vale? ¿Y cuál va a ser esa molécula que presente eso? Va a ser el MHC, el complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad prefabricado, entre comillas, en el retículo plasmático rugoso, ¿vale? Eso va a hacer que esta cadena, una cadena invariante, por ejemplo, se una aquí en la parte superior como una tapa, un clip, un lead, una tapa. Luego esa tapa es liberada y se une recién el antígeno, el epítope, a este componente y es exportado afuera y se presenta en el MHC con cadenas alfa-beta. Y con esas cadenas unidas alfa-beta, aquí tenemos el epítope presentado de esa manera. ¿A qué célula? El MHC siempre presenta la célula CD4. ¿Cómo reconoce la célula CD4, esa célula T? A través del T-cell receptor. El T-cell receptor reconoce dos cosas, el MHC y el epítope. Entonces, restricto de MHC y epítope.
El CD4 da una estabilidad a esta unión. En muchos casos tampoco se requieren cuando hay superantígenos. Hay otras moléculas que van a colaborar con este reconocimiento para una activación de la célula, pero el reconocimiento es vía MHC y vía TCR. ¿Se entiende? Repito, se presenta vía MHC2 y el TCR reconoce el MHC2 y el epítope en este caso cuando se presenta a la célula CD4 con generalmente antígenos exógenos fuera de la célula. Pero resulta que esta también hay antígenos endógenos. Entonces, antígenos endógenos son procesados por proteínas LMP, TAP1, TAP2, hay los péptidos antigénicos, y este es llevado al retículo plasmático rugoso para que se una directamente al MHC1. Aquí ibas y se unían por fuera del retículo plasmático rugoso. Aquí está la beta-2 microglobulina, aquí están las cadenas alfa-1, alfa-2, etcétera, y se presenta vía MHC1, que también presenta antígenos propios, no necesariamente extraños. Por lo tanto, esta célula CD8, que va a reconocer este MHC1 como extraña, por presentar antígeno y péptido extraño, reconoce TCR y MHC1. Cuando reconoce esto y hay una unión de anclaje, entre comillas, tenemos entonces el reconocimiento antigénico. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos dos aspectos, representación antigénica vía MHC1 y vía MHC2. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a ocurrir con este aspecto del MHC1 y MHC2? Pues nada, que a ver, y en el 95 se descubrió, ¿vale? El cross presentation, que significa que algunos antígenos externos endógenos son procesados por la vía endógena, que si convertías en endosoma, luego podían ir por la vía del MP, TAP1, TAP2 y presentan vía MHC1. Por lo tanto, estas células son importantes. Entonces, el reconocimiento antigénico vía MHC1 y vía MHC2, pues presentación antigénica, digo, vía HC1 y vía MHC2 es vital porque recién después de presentar el antígeno y es reconocido por la célula T o la célula B, este puede tener su función, que si la célula T o B puede tener la función. Entonces, por lo tanto, este mecanismo es importante. Siempre se presentan, como repito, antígenos endógenos aquí modificados genéticamente, por ejemplo, aquí externos como bacterias, virus y demás que pueden ingresar. Por lo tanto, estas moléculas que hemos visto en este sentido, que tienen que ver mucho con calnexina, calcitrulina, tapacina, etcétera, moléculas que son vitales, que no las vamos a ver en detalle hoy, sino repito el día de mañana, pues va a hacer que esto sea de esa forma. ¿Ok? No se olviden que el MHC2 en este caso tiene siempre cadenas alfa-beta, mientras tiene estas únicamente cadenas alfa y la beta-2 microglobulina, ¿no? Que son importantes. Ahora, después de reconocer el antígeno, de verlo como extraño, nuestro sistema inmune tiene que actuar, tiene que activarse. Pero no ocurre eso directamente, sencillamente así, porque se presentó y ya lo reconoce, digamos. No. Tiene que ver, después del reconocimiento, una activación de la célula. Ya la célula va a madurar hacia algo, hacia que esa célula es T novata. Cuando reconoce el antígeno se vuelve madura, en macho. Y al volverse madura, estas células lo que van a hacer es activarse, capacitarse y atacar, y hacer lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Hay varias subpoblaciones de células TCD8, células TCD4, pero para que ocurra esta activación, proliferación y demás, tiene que haber una coestimulación. Y la coestimulación es importante en el sentido de que hay moléculas que se expresan vía APC, como el CD40, el 80, 86, ICAM1 y el FA3. Y en la célula T va a tocar ciertas moléculas, como el CD28, 40L, el FA1 y CD2. Ejemplo, tenemos la célula T CD4 y va a presentar CD28 en su estructura, obviamente normal, el FA1 y CD2. La célula APC va a estimular al CD28 con 80-86, el ICAM1 con el LFA1 y el FA3 a CD2. Desde el 40L por 40. De esta forma, estas moléculas que están ahí, además de ya el reconocimiento ocurrido, se estabiliza con CD4
estas van a dar un aspecto de coestimulación, como un empuje, digamos. ¿Ok? Lo que va a ocurrir con esto es que esta célula T, ya sea 8 o 4, en este caso ya nos vemos la 8, que es vía MHC1, se activa, se convierte en T de NAPE en efector, que es la CD8 T citotóxica. Entonces, normalmente esta célula, por ejemplo, produce citocinas para liberar. Aquí está la célula infectada, a pesar de que está la célula CD8 se presenta y libera perforinas, granzimas, FAS, FASL, MIP, RANTES, va a haber más reclutamiento de leucocitos, inflamación, uniones tipo FAS, citotoxinas dependen de anticuerpos, y obviamente va a hacer que se elimine el patógeno o el tumor. Por lo tanto, va a ser degradado en este sentido. ¿Vale? Luego tenemos también otro camino. ¿Qué tal si esta célula reconoce el antígeno, como ocurrió aquí, en esta parte superior? Aquí reconoce, por ejemplo, la reconoce, pero hay una infección viral crónica. Ejemplos de infecciones virales crónicas, jóvenes. ¿Cuáles podrían ser? El micrófono está mal, señor. Desactive. Ya, dígame, ya la escuchamos. El VIH, doctor. Ya, uno puede ser VIH. ¿Qué otra infección viral crónica puede ser, jóvenes? Hepatitis. ¿Qué hepatitis? Dependiendo. Hepatitis B o C. Ya, las dos. Muy bien, sobre todo la C. Ya. ¿Qué más? Algunos papilomas, ¿no? Para el tema de verrugas, por ejemplo, que se puede mantener. ¿Alguien está con el micrófono, porfis? Gracias. Entonces, ese tema de infección viral crónica es porque se manifestó. O virus herpes zóster, que se mantiene latente con infección viral crónica. Entonces, esa ocurrió que en reconocimiento, en internalización, la célula lo reconoce, pero la célula no tiene coestimulación. ¿Se entiende? Uno. También ocurre con temas de cáncer. El cáncer al final lo que hace es agotar el sistema inmune para convertirse en célula tolerante, la va a tolerar. Y por último, hay otras moléculas que se eliminan y eso hace que se canse, ese sistema inmune se agote, exhausted. Es como aquellos que hacen ejercicio o box, están golpeando, al final se agotan, ya no pueden hacer nada y quedan prácticamente rendidos. Más o menos funciona esa fórmula exhausted. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay moléculas que hacen esto. En vez de coestimular, hay moléculas que inhiben, no solo con la CD8, también con la CD4 puede ocurrir. La célula T puede presentar CTLA4, PD1, LAC3, TIM3, BTLA, CD160, 2B4 y TIGIT. Y si la APC, en vez de ese CD80-86, estimulaba el CD28, y en este caso estimula a CTLA4, pues la célula se inhibe. Si el PD1 está ahí y se estimula vía PDL1-1-2, también se inhibe. Si el MHC estimula LAC3, se inhibe. Si galectina 9 y CACAN1 se une al TIM3, se inhibe. HBEM se une a BTLA CD160, se inhibe. CD48 a 2B4 se inhibe. CD55 o CD112 a TIGIT se inhibe. Por lo tanto, las rutas de inhibición son bastante grandes y el sistema inmune generalmente estas las controla. O hay unas cuantas y esas cuantas se eliminan. Pero ocurre que pasa que existen muchas células o el cáncer estimula tanto, o la APC estimula tanto a tantas células y también actúan otras moléculas supresoras que va a hacer que esto no responda. Entonces, al no responder, perdón, esa célula se va a eliminar, entre comillas, de su función. Y eso va a ocurrir que esta célula exhausted baje su proliferación, baje sus citoquinas, baje sus marcadores de memoria y aumenten las moléculas inhibitoras. Podría llegar a morir la célula o podría tener un rescate, como se llama, bloqueando estas moléculas inhibidoras, sobre todo el PD1 y el CTLA4, que son las moléculas diana, por ejemplo, para terapia antitumoral con anticuerpos monoclonales. De esa manera,
tenemos que el sistema inmune va a poder atacar, a rescatar lo que ocurre con las células. Y a veces pasa que hay células que están tolerando, entre comillas, y tú pones un plus de estos anticuerpos y reacciona. También se pueden modificar estas células T genéticamente para evitar que baje esto y se inhiban. Por lo tanto, al modificar genéticamente estas células, puedes tú mejorar la respuesta inmune. ¿Vale? Entonces, de grosa manera, hemos visto la presentación antigénica, hemos visto lo que ocurría con los linfocitos T citotóxicos y las innate lymphoid cells y los neutrófilos. Y ahora vamos a tratar de ver algunos aspectos antes de entrar al día de mañana. Durante 2 días va a ser nuestra molécula clave, va a ser la célula CD4. Esta es la célula cooperadora, la helper, que tiene diferentes subpoblaciones. Una de ellas es la Treg, la reguladora, la TH17 principalmente inflamatoria, la TH1 contra patógenos intracelulares principalmente, la TH2 una respuesta más de tipo contra parásitos y también presenta enfermedades alérgicas. La 9 igual contra parásitos, respuesta antitumoral y enfermedades alérgicas. La 22 es contra parásitos y enfermedades alérgicas también, ¿vale? Y que vendrían a ser las subpoblaciones grandes. Faltaría aquí la TH25 en ese sentido y la TFH que está en la parte inferior, que estimula para la producción de las células plasmáticas. Después del encuentro, dime. Disculpe una pregunta. ¿Cuál sería entonces la similitud y la diferencia entre tanto la presentación tipo 1 y la presentación tipo 2? O sea, las moléculas y todo eso. En presentación antigénica, la diferencia sería principalmente que las 1 se presenten exclusivamente a CD8 y las 2 a CD4. ¿Por qué? Obviamente habría diferencia entre moléculas, ¿no? Por ejemplo, la molécula de estabilidad para el del MHC1 al CD8 sería el CD8 en este caso, y el MHC2 sería el CD4, pero las moléculas coestimuladoras son prácticamente las mismas, que sí tiene que ver siempre un CD28 para coestimular, un CD40 y demás, pero obviamente es restricto, que es decir, el CD8 no puede reconocer MHC2, no puede, genéticamente no puede porque no reconoce el receptor alfa-beta. Este reconoce únicamente cadenas alfa-alfa, ¿se entiende? Y obviamente el antígeno, que tiene que estar entre restricto. Por lo tanto, nunca podría haber un reconocimiento, entre comillas, de MHC1 con CD4 o MHC2 con CD8. Es restricto, lamentablemente. Y la única diferencia sería el estímulo antigénico. No habría más diferencia. Obviamente la célula CD8 va a ser citotóxica 100% y la CD4 cooperadora en 100%. Este nunca va a eliminar células, pero sí va a eliminar citocinas, factores mediadores. Por ejemplo, cuando haya reconocimiento antígeno, aquí entra el antígeno, por así decirlo, externo, una bacteria, alguna molécula. 1 se presenta vía MHC2 para el CD4, para que produzcan células cooperadoras, y también se presentan moléculas vía MHC1 para que sean reconocidas por CD8, ¿se entiende? Entonces, obviamente, el tema de reconocimiento antigénico es estimular a las 2 subpoblaciones, porque imagínate que solo fuera CD4, no tendría mucho sentido, a pesar que el APC siempre va a presentar, obviamente, moléculas con MHC1 o MHC2 para que estas sean reconocidas por la CD8. También recordemos que no son las únicas, también pueden haber otras moléculas que podrían estar en ese sentido, o células presentando antígeno, no solamente las dendritic, sino podrían estar otras, ¿vale? No sé si te respondí tu pregunta o iba en otro sentido. Sí, doctor, está bien, gracias. Ya, ¿alguien más alguna pregunta? ¿Alguna consulta más, jóvenes? Creo que no, doctor. Ok, gracias. Dame un segundo, por favor. Ok. De esta manera, hemos visto el reconocimiento antigénico así, ¿vale?
Le estuvimos en la CD8, la CD4, perdón, la CD4 entonces han visto que tiene una gran variabilidad o plasticidad, se llama eso plasticidad. Cuando una célula se puede convertir en muchas otras células, se llama plasticidad, plasticidad celular. Entonces la plasticidad celular hace que estas células, de acuerdo al microambiente donde se encuentren, se convierten en diferentes subpoblaciones o diferentes formas de respuesta. Así, estas células CD4, principalmente, que tienen una gran plasticidad, podrían tratar de colaborar y cooperar, obviamente, ¿no? Entonces, no sé si tienen, como no tenemos preguntas, ¿se escucha, jóvenes? ¿Se escucha, por favor? Que acabo de recibir una llamada y no sé si se escucha. Se escucha, doctor. Así como vale, teleconsulta. Gracias. ¿Se entiende, jóvenes? ¿O alguna pregunta? Estoy mostrándoles ejemplos de cómo se ha hecho. Hace diagnóstico presuntivo. Es decir, tiene artritis y ya, y no me interesa más nada, ¿ok? Por favor. ¿Dudas, preguntas? No, doctor, ¿se entiende? ¿Escucha? Ok, perfecto. Hay en la guía de prácticas una historia clínica modelo, que es una historia clínica de enseñanza, dice. Basado en esos puntos de la historia clínica de enseñanza, compañero pasa las fotos para que tenga un diagnóstico. Imágenes, para que tengamos una idea un poco más clara de las células linfoides innatas, que es un tema bastante apasionante, se han descubierto hace 10 años aproximadamente. Se siguen estudiando, el panorama de aplicabilidad y aplicación es bastante grande. Obviamente las innate lymphoid cells tienen diferentes funciones, diferentes aspectos, y eso obviamente es un tema muy apasionante, que hay gente que solamente se dedica a innate lymphoid cells, por ejemplo, en el mundo. Vale, qué lindo mapa de stem cell, a ver si nos permite ver. Y tenemos mucho detalle en ese sentido. Esto no se puede ver, es muy pequeño. ¿Qué revista es? De Nature, pero no sé si podemos revisar Nature de ese tamaño. Intentaremos ingresar. Si les basta. Perdón por la bulla. Aquí tenemos las citotóxicas innate lymphoid cells, por ejemplo, que serían las células NK. Las innate lymphoid cells no citotóxicas, pero ¿qué? Esto es más o menos como las células CD4 y CD8. Perdón, permítanme un segundo, por favor. Permíteme un segundo. Ya. Entonces, las innate lymphoid cells podemos diferenciar también en dos subgrupos, digamos, como aquí vemos. Las no citotóxicas y las citotóxicas. Las citotóxicas obviamente son las NK, que ven interferón gamma, TNF-alfa, perforinas y granzimas, y obviamente están implicadas en inflamación y demás, ¿no? Pero las otras, las innate lymphoid cells tipo 1, 2, denme un segundo, no se puede revisar. Entraremos, este es buenísimo, este artículo. Veamos si nos da espacio para ingresar. Working address. Ha cambiado entonces. Veamos si nos da. Permítanme un segundo, jóvenes. Tardamos un minuto, no pasa nada. ¿Ok? No pasa nada, tardamos un minuto. A ver qué ha ocurrido. Ya no lo sé. Estaba funcionando hasta el día viernes que hemos utilizado.